Que Dios les bendiga, hermanos. Siéntense, vamos a recibir la palabra de este día. Y bueno, ahí tienen una hojita que se les dio para el mensaje de hoy. Y vamos a continuar con el tema del domingo pasado: cómo obtener la salvación. Y hablamos, hermanos, el domingo pasado principalmente del punto número 1 y el punto número 2. Hablamos acerca del hombre original y hablamos del pecado original y los problemas fundamentales de la humanidad. Ahí tienen su hojita, ¿verdad? Entonces me gustaría que la tomen en cuenta, por favor. Vamos a irnos guiando por esa hojita. Todo este mes vamos a usarlo para estar recordando el Evangelio. Y decimos que vamos a estar recordando el Evangelio porque precisamente el Evangelio es el método de Dios. Es el medio que Dios nos ha dado para que seamos salvos. No hay otro método, no hay otro medio. Es cierto que hoy supuestamente hay muchas opciones para que uno reciba el favor de Dios, pero todo eso forma parte del paquete de mentiras que el diablo utiliza para mantener a las personas esclavas en el pecado, por lo mismo bajo maldición, bajo condenación. Hagamos un repaso. En el punto número 1, hermanos, aparece el hombre original. Y si se dan cuenta, Dios y el hombre tienen comunión. No hay nada que interrumpa esa comunión. Hay una relación perfecta y por eso el ser humano puede disfrutar. Y acuérdense del comparativo que hicimos. Si el pez está en el agua, está vivo. Pero si el pez no tiene comunión con el agua, muere. Un pez fuera del agua sufre y muere. Pero acuérdense también de este comparativo. Una planta en la tierra está viva, pero si arrancamos la planta de la tierra, ¿qué pasa? Se marchita y muere. Ocurre exactamente lo mismo con el ser humano. Así como el pez fue creado para tener comunión con el agua y la planta para tener comunión con la tierra, Dios creó al ser humano para tener comunión espiritual con él. Si algo afecta esta comunión, si algo interrumpe esta comunión, entonces el hombre sufre y muere. Ahora, ¿quién quería interrumpir esa comunión? ¿Quién, hermanos? El diablo. ¿Y qué fue lo que hizo Dios para proteger al hombre del diablo? Le dio la palabra. ¿Cuál palabra? Lo que aparece en Génesis 2, del 15 al 18. ¿Qué es lo que aparece? No comas del fruto del árbol que está en medio del huerto. Dios sabía que el diablo iba a querer afectar la comunión del hombre. Y por eso le dio la palabra. Pero ¿qué hizo Eva? Dejó la palabra de Dios y procedió conforme a la mentira del diablo. ¿Y qué pasó, hermanos? Ahí viene el punto número 2, ¿verdad? En el punto número 2 aparece separación, pecado y Satanás. Este es el problema fundamental. Este es el problema principal del ser humano. Mire, hermanita, hermanito, usted solo no puede resolver este problema. No puede. Haga lo que haga, no puede. ¿Con la fuerza física alguien puede ser libre del poder del diablo? No. Nada. Con nada uno puede liberarse del poder del diablo y con nada uno puede vencer al diablo. No podemos por nosotros mismos. Luego el pecado, porque el diablo lleva al pecado. ¿Quién puede, hermanos, resolver ese problema interno que hay
en la esencia del ser humano, en la naturaleza del ser humano, nadie puede. Mira, hoy te pueden hacer una operación muy profunda en el corazón, te pueden operar alguna arteria, pueden tratar con lo más pequeño de tu cuerpo y los médicos pueden hacer algo, pero ningún médico puede hacerte una operación y resolver tu problema de pecado. Nadie lo puede hacer. Y miren, hermanos, las personas nacen con una tendencia ¿a qué? Al pecado. Eso es así. Ahí ves al bebé en los brazos, sí, ahí está el bebé en los brazos, pero ese bebé tiene una naturaleza pecaminosa que heredó de Adán y de Eva. Y mire, usted lo puede educar bien, lo puede internar en un lugar para sumo cuidado, para suma educación. Usted lo puede tener con los mejores maestros, con las mejores personas, dándole la mejor atención a su salud, a su cuerpo, a su intelecto, a su voluntad, a sus emociones. Pero a pesar de todo eso, ese ser humano va a tener la tendencia al pecado. ¿Por qué, hermanos? Por la naturaleza pecaminosa, por lo que está adentro. ¿Sí? Y luego la separación. Ahí está la separación. ¿Qué quiere decir, hermanos? Dios es santo y no puede tener comunión con los pecadores. No puede. Mucha gente se confunde, hermanos. Como la Biblia dice que Dios es amor, entonces las personas dicen: Dios ama a todos. Dios ama a todos. Pero hay algo que ellos no toman en cuenta a Cristo. Si decimos Dios ama a todos, pero tenemos que tomar en cuenta a Cristo. Pero mire, hicimos una lectura, hermanos, y déjeme recordarle uno de los versículos que leímos. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué hay para los hombres que hacen lo malo? Ira. Sí. La ira de Dios está en contra. Esta es una realidad, hermanos. La ira de Dios está en contra del pecado, en contra de los pecadores. Claro, hay un medio para escapar de la ira de Dios. ¿Cuál es ese medio, hermanos? Cristo. Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por su culpa. O sea, lo que usted merecía sufrir, Él lo sufrió. Y lo que usted tenía que obedecer, pero que no podía obedecer, Él obedeció. Entonces, ¿qué es la vida en Cristo? Una vida de confianza en Él, dependencia en Él. Pero, claro está, cuando estamos, hermanos, aprendiendo eso, creyendo eso, recibiendo eso, adentro de nuestro ser ocurre un milagro. ¿Cuál es ese milagro? Somos movidos a la comunión con Dios, a adorar a Dios, a servir a Dios, a amar a Dios. ¿Sabe usted, hermano, hermana, que hay falsos predicadores que no predican este evangelio por miedo a que la iglesia diga: pues entonces no tengo nada que hacer? Si es nada más confiar en Cristo para que yo sea salvo, si es solo creer en Cristo y recibirlo, pues ya lo recibo, creo y ya no hago nada, total, todo está hecho. Por eso muchos no predican este evangelio. Pero lo que esos falsos predicadores no han entendido es lo siguiente: el evangelio en nosotros nos hace estar activos. Cristo en nosotros nos hace vivir una vida dinámica.
¿En qué sentido? Adorando a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios, queriendo hacer el deseo de Dios. Y saben, hermanos, viene un gozo a nuestra vida, una paz a nuestra vida, esperanza a nuestra vida. Pero eso ocurre por el milagro del evangelio en la vida de uno. Le voy a dar un ejemplo. Usted tiene dolor en alguna parte de su cuerpo. Tiene dolor. No aguanta el dolor. Entonces le recetan un medicamento, ya sean inyecciones o pastillas. ¿Y qué es lo que va a hacer usted? ¿Tomarse las pastillas o que le pongan las inyecciones? Y no de inmediato que usted toma la pastilla, ¡fum!, se va el dolor. No de inmediato que le ponen la vacuna o la inyección se va el dolor. No, viene un proceso en el que usted reposa y comienza a hacer efecto lo que se metió a su cuerpo. Así es el evangelio. El evangelio entra, la gracia entra, se manifiesta Cristo en su vida y usted comienza a sentir un cambio, comienza a vivir un cambio y además es movido a hacer algo. ¿Hacer qué cosa? El deseo de Dios en la comunión con Dios. Yo les digo algo, hermanos. Si no fuera así el evangelio, usted y yo estaríamos perdidos. Estaríamos perdidos, porque ¿usted qué puede hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Por mí mismo. Nada. Y por eso Jesús dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Y saben, hermanos, el contexto de esta porción de Mateo es que la gente tiene muchas cargas religiosas. Los fariseos y los escribas pusieron tradiciones, leyes, costumbres para que el pueblo guardara eso. Hagan eso, obedezcan esto, hagan lo otro, porque de lo contrario no son hijos de Dios. De lo contrario no se van a salvar. Y la gente estaba cansada y frustrada porque no podían. No podían. Y Jesús dijo: mi carga es ligera. Vengan a mí y descansen. ¿Por qué Jesús dijo mi carga es ligera? Porque no se trata de lo que usted haga, se trata de lo que Cristo ya hizo. Por eso Él dice: vengan y reposen, porque el evangelio es confianza. Y aunque el evangelio comienza así con la confianza, claro, nos va a llevar a la obediencia, al anhelo de la obediencia en Cristo Jesús. Ahí está, hermanos. Entonces, mire, Satanás, pecado, separación. Usted no puede resolver eso sin Cristo. De hecho, más adelante, cuando nos toque llegar al punto de la solución, vamos a enfatizarlo más. Pero lo que quiero es que usted se dé cuenta que usted no puede resolver ese problema. Vamos al punto número 3. Ahí, hermanos, hay 6 puntos. Los vamos a ver y bueno, rápidamente. ¿Qué pasó cuando la humanidad fue separada de Dios? El punto número 1, ¿qué dice, hermanos? Los hijos del diablo. Miren, esto muchos no lo aceptan, hermanos. De veras que muchos no lo aceptan. Pero solamente hay de dos. Escuche esto. Hay de dos. O somos hijos de Dios, o somos hijos de ¿quién? Del diablo. No hay de otra. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. ¿Y qué pasó con la humanidad? Quedó bajo este estado espiritual, hijos del diablo. Ahí aparece un pasaje bíblico, ¿verdad? Juan capítulo 8 verso 44. Vean cómo dice la Biblia, hermanos: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Y ahí sigue diciendo, hermanos. ¿Sí? Pero lo que dice el verso 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.
Este pasaje es clave, hermanos. Este pasaje es muy importante. Y miren, hermanos, pónganme mucha atención acá. Este pasaje es importante porque Jesús, ¿saben a quiénes les dijo esto? A ver. Miren, en el contexto de este pasaje, Jesús está hablando con los fariseos. Jesús está hablando con los escribas. Jesús está hablando con personas religiosas. Sí, hermanos. Incluso en el versículo 31 de Juan 8, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y vea, hermano, lo que dice el versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? O sea, hay un diálogo con los judíos. Ahora, ¿qué están diciendo los judíos? Nosotros nunca hemos sido esclavos. Y la pregunta, hermana, es: ¿en verdad el ser humano ha sido esclavo? Lo hemos visto, esclavo del pecado, esclavo de Satanás. Y nadie puede liberarse de eso solo. ¿Y por qué hay esclavitud? Porque el ser humano está separado de Dios, apartado de Dios. Y como el ser humano separado de Dios no se puede liberar del pecado ni de Satanás, por eso Dios mandó ¿a quién? A Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero ellos, ¿qué decían? Bueno, nosotros estamos bien. Y miren, hermanos, ellos cantaban, ayunaban, ofrendaban, hacían muchas cosas religiosas. Pero miren cómo les dice Jesús: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. No permaneció en la verdad, por eso el diablo fue echado a la tierra. Y cuando el diablo habla, ¿qué habla, hermanos? ¿Qué habla? Mentiras. Te dice: vas a vivir. No, vas a morir. ¿Vas a disfrutar? No, vas a sufrir. ¿Vas a tener? No, vas a ser pobre, miserable espiritualmente. ¿Y por qué Jesús dijo: los deseos de vuestro padre queréis hacer? Lo dijo en términos generales, porque cuando uno está bajo el poder del diablo, lo que uno va a hacer es el deseo del diablo, el pecado. Hermanita, hermanito, mire, de veras, debemos aceptar eso. Nuestro problema como ser humano es grave, porque el diablo atrapa a las personas y las mantiene en el pecado. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué Jesús también dijo estas palabras a los judíos? Porque los judíos, el Sanedrín, o sea, la autoridad judía, la autoridad religiosa, ¿qué fue lo que planearon, hermanos? ¿Qué fue lo que venían planeando? Matar a Jesús. Ahora, cuando Jesús dice: los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él ha sido homicida, les está diciendo: ese deseo que ustedes tienen de matarme viene del diablo. Y ese deseo que ustedes tienen de matarme está diciendo algo: ustedes son hijos del diablo, porque quieren hacer la voluntad del diablo. Ahora, ¿esto qué significa, hermanos? Para nosotros significa que si no tenemos a Cristo en la vida, ¿a quién tenemos? Al diablo. ¿Y qué vamos a querer hacer? Los deseos del diablo, las obras del diablo. Pero oiga bien esto, y aquí, hermanos, hay algo clave. Lo que los judíos estaban haciendo, por ejemplo, orar,
ayunar, ofrendar y tantas cosas que hacían, no estaba mal. Eso estaba bien. Pero les faltaba hacer lo más importante. ¿Qué creen, hermanos, que era lo más importante? Aceptar a Cristo. Recibir a Cristo. Decir, Él es el Mesías. Jesús es el Cristo. Él es la promesa cumplida. La promesa se cumplió. Recibamos a Cristo. Hay que darle la bienvenida. Pero no. Lo rechazaron y lo llevaron ¿a dónde? A la cruz. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Fundamentalmente, creer en Cristo, recibirlo, y entonces sus oraciones, sus adoraciones y sus servicios tendrán bendición, tendrán resultado, tendrán respuesta de Dios. Hoy mucha gente, hermanos, mire, puede que la gente dance cantando y diga aleluya y gloria a Dios y haga tantas cosas, pero si no cree en el Evangelio, si no cree en Cristo, eso que haga no sirve. Primero, no glorifica a Dios, porque para darle a Dios un culto vivo tenemos que ser purificados por la sangre de Cristo. Y si usted pone su confianza en alguien más que no sea en Cristo, el diablo le está engañando. Hoy hay muchas religiones, hermanos, y surgen más religiones y más religiones y más religiones, porque el diablo está trabajando para que uno pueda estar ahí, o uno continúe en esa situación de pecado, de maldad, y uno no salga. El punto número 2, la idolatría. La idolatría. Ahí aparece, hermanos, un pasaje bíblico. Éxodo 20, del 3 al 5. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Hermanos, miren, les voy a decir esto. La idolatría la practica todo ser humano, o la practicó todo el ser humano. Es más, usted y yo hoy todavía podemos fallar en cuanto a la idolatría. ¿Saben por qué? Porque idolatría es darle la alabanza a alguien que no sea Dios, o confiar en alguien que no sea Dios. Pero también la idolatría es no darle a Dios lo que tenemos que darle y no confiar en Él. Si en algún momento usted dice, ay, mi cuerpo, ay, mi vida, ay, mi familia, ay, mi trabajo, ay, esto, ay, lo otro, y todo eso le mantiene atada o atado para que no glorifique a Dios, entonces eso es idolatría. Si usted tiene que darle a Dios la alabanza y no se la da, eso es idolatría. Ahora, el punto central acá es el siguiente. ¿Qué hizo, hermanos? ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron? Se los voy a recordar. Sí, se escondieron, tuvieron miedo, ¿verdad? Pero miren lo que dice la Biblia. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, ellos trataron de resolver su problema vistiéndose con hojas de higuera. Ahora, el sentirse así, el verse así, les impidía algo: comunión con Dios. Entonces ellos dijeron, ay, Dios va a venir, porque Dios siempre salía al encuentro con ellos, ¿verdad? Dios siempre tenía comunión con ellos en el huerto del Edén. Entonces ellos sabían, Dios va a venir. Entonces trataron de resolver ese problema para tener comunión con Dios. Y por eso se vistieron con hojas de higuera. La idolatría es esto, hermanos: tratar de buscar a Dios
por un medio equivocado. Ay, Dios bendíceme a través de ella, a través de él, a través de cosas, a través de objetos. Y por eso hay tanta religión. Y hay religiones que veneran a personas, hay religiones que veneran algunos objetos, algunas estatuas y demás. Y hay otras religiones, hermanos, que miren, hablan del Espíritu Santo y Espíritu Santo y Espíritu Santo y Espíritu Santo, pero cuando se trata de Cristo no conocen nada acerca de Cristo. Y miren, aunque uno hable del Espíritu Santo y uno hable del Padre Celestial, si no entendemos el Evangelio de Cristo, ¿cómo podemos ser bendecidos, hermanos? Si el Espíritu Santo obra por el Evangelio y para el Evangelio. Si el Padre dice, yo te quiero bendecir, te voy a bendecir, pero el único medio para que te bendiga es a través de Cristo. Entonces créelo, recíbelo. ¿Se da cuenta? Por eso es importante, hermanos, que nuestros ojos espirituales estén abiertos, que nuestro entendimiento esté abierto al Evangelio. Pongamos nuestra confianza en Jesucristo, porque es el camino, Él es el medio. Y que Cristo se manifieste más y más en tu vida, y que ese milagro se manifieste en ti para que tú digas, Cristo, yo te amo, Cristo, yo creo en ti, yo te recibo, y decirle a Dios, Dios, yo te amo por medio de Cristo, gracias por salvarme. Y usted puede también recibir la bendición cada día del Espíritu Santo que va a obrar en su vida para que se sienta muy bien en medio de todos sus padecimientos. Póngase de pie, hermanito. Vamos a orar. Tenemos muchísimo material que seguir estudiando. Así que guarden su hojita, llévense a casa. Llévense su hojita a casa. Estén repasando lo que hemos venido diciendo. Lean sus versículos. Lean la Biblia, lean esos versículos y medite en esto. Y que Dios le ayude para que usted pueda ir hacia adelante siempre en el Evangelio. Cierre sus ojos. Yo quiero orar por usted en este momento. Dios, gracias por la palabra de hoy. Yo te pido, Señor, que esta palabra actúe de manera poderosa en la vida de mis hermanos. Que mis hermanos no sean engañados por el diablo, Señor, porque es mentiroso. No hay verdad en él, Señor. Y los deseos del diablo es siempre, Padre, que uno esté en la peor condición, porque él vino para robar, matar y destruir. Yo te pido, Señor, que guardes a mis hermanos y que la palabra de hoy toque sus corazones y ellos confiesen, Jesús, tú eres mi Cristo. Que ellos confiesen, yo creo en ti, Jesucristo. Yo te recibo, Jesucristo, en mi vida. Que el Evangelio obre en ellos para que cada día se sientan mejor, para que cada día disfruten más, Señor, de tu presencia. Bendice a tus hijos, Señor, espiritualmente con esta palabra, pero también, Señor, haz ese milagro en la salud, obra sanidad, obra provisión, Señor, en la vida de mis hermanos. Ayúdales en todo, Señor. Si alguien hoy es tocado, Padre amado, para recibir la palabra, que reciba la palabra y recíbelo tú, Señor, y guárdalo del maligno. A todos los pongo en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén.